Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este tiempo de estudio de la palabra. Es un privilegio poder reunirnos una vez más, aunque sea a través de este espacio, para seguir aprendiendo juntos de aquello que Dios tiene para enseñarnos. Y antes de comenzar este espacio me gustaría poder leer unas palabras de nuestro Señor que podemos encontrar en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Y estas palabras dicen así: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Qué bueno, ¿no? Es poder recordar que nuestra santificación no depende de nuestras fuerzas, sino que depende únicamente de Dios mismo, que es quien nos va transformando poco a poco para poder parecernos cada vez más a la imagen de Cristo. Y es que la semana pasada pudimos estar escuchando a través de Medeli que Cristo es nuestro modelo perfecto de santidad. Y además también aprendimos que nuestra obediencia nace únicamente del amor a Dios. En el día de hoy vamos a seguir escuchando esta serie que está llevando a cabo Medeli y hoy va a estar compartiendo con nosotros un tema que se titula Ciudadanos de un nuevo reino. Hoy vamos a poder escuchar qué significa haber sido liberados del dominio del pecado y cómo debemos vivir ahora como ciudadanos del reino de Dios. Pero antes de comenzar me gustaría poder poner este tiempo en manos de Dios y que podamos orar juntos para ir también preparando nuestros corazones para lo que Dios tiene que decirnos en el día de hoy. Así que vamos a orar juntos. Señor, te damos gracias una vez más por darnos la oportunidad de seguir aprendiendo de tu palabra. Te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender aquello que tienes preparado para nosotros hoy, Señor. Te pido también que prepares nuestros corazones para que podamos aplicar en nuestras vidas las verdades que vayamos a escuchar hoy, Señor. Te pido que tú nos ayudes no solamente a ser oidores de tu palabra, Señor, sino también a ser hacedores de tu palabra. Te pido que tú nos muestres aquellas áreas de nuestra vida, Señor, que aún necesitan ser transformadas, que aún necesitan ser entregadas a ti, Señor, y a tu cruz. Te pido que tú nos ayudes a recordar cada día que solo en Cristo tenemos la victoria sobre el pecado, Señor. Te pido que todo lo que aprendamos hoy, Señor, nos lleve a amarte más, a vivir para tu gloria, Señor. Te quiero poner este culto en tus manos, Señor, que tú prepares todos nuestros corazones, que guíes también a Medeli, Señor, a sus palabras y aquello que ella vaya a compartir con nosotros hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pues ahora sí, pasamos con Medeli y vamos a escuchar qué es lo que Dios le ha dado para compartir con nosotros hoy. Buenas tardes. En nuestra última sesión de este estudio basado en la búsqueda de santidad, el pasado 4 de junio, hablábamos de Cristo como el modelo perfecto de santidad. Algunas de las cosas que señalamos en ese momento fueron las siguientes. En primer lugar, Dios nos ha llamado con un propósito claro, que lleguemos a ser como Cristo. Esta es la medida y el horizonte de nuestra santidad, podríamos decir, ¿verdad? No es un ideal inalcanzable, sino una obra que Dios mismo completa en nosotros por medio de su Espíritu Santo. En segundo lugar, comentábamos también que la santidad de Jesús no consistió simplemente en no pecar, sino en su motivación profunda para no hacerlo. La razón por la cual Jesús era y encarna ese ideal perfecto de santidad es su amor incalculable hacia Dios. Amaba a Dios sobre todas las cosas y estaba perfectamente alineado con su voluntad. De mismo modo, nuestra santidad no puede reducirse simplemente a cumplir normas, sino que debe brotar de un amor a Dios profundo que crece cada día y del deseo genuino de agradarle como así fue en Jesús. La obediencia sin amor, de hecho, a lo que conduce es al legalismo. Solo cuando amamos a Dios sin condición, nos deleitamos en su ley y la deseamos como una realidad práctica en nuestra vida, tal y como hizo Jesús. No se puede imitar a Cristo sin conocerle. Este sería nuestro tercer punto tratado ese día, ¿verdad? Solo es posible conocer a Cristo mediante la lectura de la palabra,
su estudio y también de la oración. Estas disciplinas espirituales tienen que ser una constante en la vida del cristiano, son indispensables para el crecimiento en santidad. En quinto lugar, hablábamos también de los obstáculos que nos íbamos a encontrar en el camino, ¿verdad? Y señalábamos particularmente tres. Nuestro adversario, el diablo, que actúa siempre como ese león rugiente que busca a quien devorar, es como aquella fiera que está, digamos, acechándonos a la espera de cualquier debilidad por nuestra parte para atacarnos, ¿verdad? Después estaban los deseos de la carne, que incluyen no solamente apetitos corporales, sino también tendencias del corazón, como el egoísmo, la envidia, el resentimiento o la soberbia. Tiene mucho que ver con lo que nosotros somos, ¿no? Con lo que es nuestra naturaleza caída. Y en tercer lugar citábamos pues lo que el mundo nos ofrece, el poder, el dinero, el estatus, cualquier cosa que se convierta en un ídolo en la medida que desplaza a Dios del centro de nuestra vida. Mencionábamos también en sexto lugar que la gracia realmente es nuestro refugio, ¿no? Frente al fracaso que podemos experimentar en ocasiones en esa búsqueda de santidad. Porque de hecho, cuanto más la buscamos, más intensa será la batalla espiritual que debamos librar. Ante la conciencia del propio pecado y el fracaso, Dios lo que hace es llamarnos para que nos acerquemos a Él. Nos dice que no nos alejemos, que no hagamos lo que hicieron Adán y Eva cuando comieron del fruto prohibido, ¿verdad? Que se escondieron de Dios cuando oyeron su voz. El Señor lo que quiere es que nos arrepintamos, que confesemos nuestros pecados, porque eso es parte del camino hacia la restauración. Y esa restauración se produce por ese amor que Dios nos tiene, por su misericordia y por la gracia que Él ha derramado sobre nuestras vidas. Recordemos que la culpa que paraliza realmente no nos edifica de ninguna manera ni nos libra del pecado, ¿no? Es lo que dice el libro de Hebreos, lo que tenemos que tener en cuenta. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, pero sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayuda oportunamente. Mencionábamos también, para finalizar, que Dios quiere un pueblo santo. Eso significa que además de la responsabilidad individual que cada uno de nosotros tiene como cristiano delante de Dios, como hijo de Dios, ¿verdad? También somos corresponsables los unos de los otros en el camino de santificación. Nuestro testimonio de vida es de estímulo para otros creyentes y debemos animarnos mutuamente en la fe. No somos los jueces de los otros, porque eso solamente corresponde a Dios, ¿verdad? Pero sí somos compañeros de camino y por tanto estamos unidos por el vínculo perfecto del amor y estamos llamados a animarnos, a apoyarnos mutuamente, a exhortarnos también cuando sea necesario, ¿no? Para seguir los pasos de Cristo. Así que con estas ideas también ya en la cabeza, comenzamos el tema que vamos a tratar esta noche, que lleva por título Ciudadanos de un nuevo reino. Y vamos a comenzar por leer lo que dice Romanos 6 en los versículos 6 y 7. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Una pregunta que surge de manera recurrente con relación al pecado, ya la hemos mencionado en alguna otra ocasión, es qué tanto tengo que depender de Dios y cuál es la parte de la que yo soy responsable en esa lucha contra el pecado, ¿verdad? En ese camino de santificación. A lo largo de los temas anteriores hemos ido apuntando a algunos aspectos que han tratado de dar respuesta a esta pregunta. De hecho, en este pequeño resumen que acabamos de hacer ahora, hemos dicho que imitar a Cristo como modelo de santidad requiere conocerlo, estar unidos a Él por medio de la lectura, de la oración, amar a Dios con todo nuestro ser como motivación fundamental para hacer nuestro camino, para recorrer nuestro camino hacia la santificación, etc. En buena medida hemos mencionado cosas que nosotros debemos hacer, pero hay algo que es especialmente importante en todo esto y que tiene que ver enteramente con Dios, y es la gracia. ¿Cómo opera la gracia de Dios? En el capítulo 5 de Romanos, en los versículos 20 y 21 se nos dice,
La ley de Dios fue entregada para que la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en una relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Una interpretación errónea de esta afirmación que hace Pablo y que ya había hecho en algunas de sus otras cartas, no está solamente aquí en Romanos, llevó a algunos a decir que el Evangelio de la libre gracia que Pablo predicaba alentaba la desobediencia y enaltecía el valor del pecado, de modo que prometía a los pecadores lo mejor de los dos mundos. Podían hacer lo que quisieran en este mundo sin temor a perder la vida eterna. Los que así pensaban recibieron el nombre de antinomianos, anti, en contra, y nomos, que significa ley o norma, ¿verdad? Y los encontramos en el Nuevo Testamento descritos de una forma muy precisa en la carta de Judas, donde en el versículo 4 se nos dice, les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Como podemos observar, se trata justo lo contrario del legalismo, pero igual de peligroso que este, y también nos puede afectar a nosotros. También nosotros que podemos caer en el legalismo, podríamos caer en alguna forma de este antinominalismo, ¿no? Puede haber ocurrido que en algún momento nos hayamos sorprendido restándole importancia a nuestros pecados en el argumento de que Dios nos va a perdonar por su gracia derramada sobre nosotros. Quizás cuando pensamos que hay cosas malas en nuestra vida, que realmente no tienen la suficiente importancia como para que Dios las tome en cuenta, precisamente también por esa gracia derramada sobre nosotros. Estos modos de pensar realmente nos alejan de la verdad de la palabra, porque lo que Dios hace es llamarnos a ser santos como Él es santo. Esa es la medida, ese es el parámetro, el paradigma de la santidad es Dios, ¿verdad? Si Cristo es nuestro modelo de santidad, no hay excusa posible. Hemos sido llamados para andar como Él anduvo. La respuesta de Pablo a los que así piensan es que la gracia de Dios no solo perdona los pecados, sino que nos libera de pecar. La gracia de Dios no solo nos justifica, sino que también nos santifica, nos aparta para Él por medio de unirnos a Cristo, de modo que ya no somos esclavos del pecado. Como declara Romanos 6:2, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Cómo es posible? Es una incongruencia, podríamos decir, ¿verdad? No es la imposibilidad literal de que los creyentes pequen lo que declara Pablo, sino la falta de sentido que tendría el hacerlo. Si hemos sido liberados, ¿cómo vamos a volver a la esclavitud del pecado? No se trata de que nos hayamos vuelto insensibles al pecado, porque seguimos expuestos a él, como lo demuestran las exhortaciones que encontramos a lo largo de todo el Nuevo Testamento para perseverar en la fe y en la santidad, y como lo demuestra también nuestra propia experiencia de vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso de que hemos muerto al pecado? La muerte en las Escrituras se presenta en términos más legales que físicos. Así, cuando decimos que antes de conocer a Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no significa que estuviéramos muertos físicamente, en el sentido médico, clínico de la muerte, ¿verdad? De lo que significa estar muertos, sin respirar, sin latido en nuestro corazón, sin actividad cardíaca, sin sentir absolutamente nada, ¿no? Sino que estábamos bajo la pena que corresponde al pecado, que es la muerte. Seguramente recordamos esta afirmación que se hace en la Biblia, ¿verdad? Porque la paga del pecado es la muerte, la retribución por el pecado es la muerte. Cada vez que el pecado y la muerte aparecen juntos en la Biblia, a partir del capítulo 2 de Génesis, recordemos la advertencia que Dios les hizo a Adán y Eva sobre comer del fruto prohibido. Si comiereis de este fruto, moriréis, ¿verdad? Hasta el libro de Apocalipsis, que establece en los versículos 20 y 21, hace referencias también a la muerte. El vínculo que se establece entre ellos es justamente que la muerte es la consecuencia del pecado, es la paga, la pena que se aplica por el pecado.
En Apocalipsis 20 se nos dice, entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Ese lago de fuego es la segunda muerte. Y todos los que no tenían su nombre inscrito, registrado en el libro de la vida, fueron lanzados al lago de fuego. Pero los cobardes, los incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cristo pagó esa pena por nosotros de una vez y para siempre. Nuestro morir al pecado no es algo que nosotros hayamos hecho, sino algo que hizo Cristo por nosotros. Y no tenemos ninguna posibilidad de compartir o participar en esa ofrenda que Él hizo, pero sí podemos, y de hecho lo hacemos, recibir los beneficios de ese sacrificio estando unidos a Él por medio de la fe, algo que el Espíritu Santo efectúa de forma invisible. Esto queda representado por medio del bautismo, que supone una identificación personal con Cristo, de manera que morimos con Él al sumergirnos en el agua y resucitamos con Él al emerger. No es que esto sea literalmente de esta manera, sino que lo representamos y damos testimonio público de lo que ha acontecido en nuestra vida de esta forma. Es una resurrección a una nueva vida libre ya de la tiranía del pecado. Pero ¿cómo se nos libera de esa tiranía? La palabra que se usa en la Septuaginta para liberado se puede traducir de manera más apropiada es justificado. Esta es la traducción que hacen la Reina Valera 60 y también la Reina Valera actualizada, porque el que ha muerto, dicen, ha sido justificado del pecado. Somos liberados del pecado porque nuestra deuda ya ha sido salvada, es lo que significa esa justificación, ¿verdad? No debemos nada porque ya Cristo lo pagó todo. Esa justificación de nuestro pecado va seguida de la resurrección, de modo que ya no solamente es que no estemos condenados a muerte, sino que realmente tenemos una nueva vida por medio del mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Nosotros ahora vamos a vivir la vida de personas libres porque ya Cristo cumplió la sentencia de muerte que nos correspondía a nosotros. Habiendo muerto nosotros con Cristo, habiéndonos identificados con Cristo en su muerte, también nos identificamos en su resurrección. También viviremos con Él tal y como se nos dice en Romanos 6:8. Y no solo en el futuro, sino también en la vida presente, en la que debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y no se trata de un mero creer, sino de entender y recordar que nuestra antigua naturaleza murió con Cristo, lo que significa que para el pecado estamos muertos. No le debemos nada, podríamos decir. Ya hemos pagado nuestra deuda, pero no nosotros, sino Cristo al asumir nuestra sentencia de muerte. Vivos ahora para Dios. Ya no más nuestro cuerpo va a estar al servicio del pecado, sino al servicio de Dios para andar en las buenas obras que Él ha preparado para nosotros. Si nuestros pies antes nos dirigían hacia el lugar de pecado, ahora nuestros pies, libres ya del pecado, nos dirigen a esas buenas obras que Dios ha preparado. Dice Stott que el verdadero secreto de la vida de santidad radica en la mente. Es cierto, pero seguramente podríamos considerar algunas cosas. Sin embargo, es importante atender a lo que nos dice este autor, ¿verdad? Dice que ese secreto consiste en saber que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Cristo, en saber que el bautismo en Cristo es un modo de dramatizar, de dar testimonio que participamos de la muerte y de la resurrección. Y en considerar también que por medio de Cristo estamos muertos al pecado y vivos para Dios. Y habiendo muerto al pecado, ya no vivimos en ese reino, ya no vivimos en el reino de las tinieblas, ya no vivimos en el reino de la oscuridad, sino que hemos sido trasladados a otro. El Señor nos llamó del reino de las tinieblas al de su luz admirable. En Colosenses, en el capítulo 1, se expresa de esta manera. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Éramos esclavos en el reino del pecado desde que nacimos y fuimos adquiriendo hábitos pecaminosos. Adquirimos el hábito o el conjunto de hábitos que conforman el pecado, que conforman una vida de pecado y con ello forjamos un carácter pecaminoso. La acción repetida
genera el hábito. El hábito finalmente forja un carácter. El que tiene hábitos pecaminosos es un pecador. Esa es su identidad, ¿no? Nuestra actitud hacia Cristo se empezaba pues con las palabras de aquellos que rechazaron al hijo del rey, ¿verdad? Sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir, no queremos a este por rey. Ahora nosotros somos ciudadanos del reino de Dios encarnado en Cristo. Pero, claro, nos preguntamos, si esto es así, ¿por qué todavía pecamos? Porque si somos honestos, sabemos que realmente hay cosas que cambiar en nuestra vida. Necesitamos ser transformados, necesitamos santificarnos. La realidad es que a pesar de que el dominio y el gobierno del pecado han sido quebrantados, aún, y a pesar de que nuestra deuda ha sido enteramente pagada, no debemos nada, no vamos a ser condenados nuevamente a muerte, ¿verdad? Pero la realidad es que esos hábitos pecaminosos que hemos ido adquiriendo no desaparecen de nuestra vida de la noche a la mañana. Hay que desecharlos, hay que aprender hábitos de santidad para desarrollar un carácter santo. A lo largo de los años nosotros hemos adquirido la costumbre de ocuparnos de nosotros mismos, de vengarnos, de murmurar, de envidiar, de generar contienda, y eso es lo que sale, porque ese es nuestro carácter. O sea, nos hemos acostumbrado a responder de una determinada manera, a concentrarnos en nosotros, somos ególatras, nos adoramos a nosotros mismos, y nuestra respuesta cuando estamos actuando en el mundo tiene que ver con esos hábitos que nosotros hemos desarrollado. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, como digo, eso no desaparece de la noche a la mañana. Después se da otra circunstancia y es que nosotros hemos sido salvados no para ser sacados del mundo, sino que vamos a seguir viviendo en este mundo. Y este mundo es un mundo caído, es un mundo que está, digamos, en decadencia y camino de la destrucción por causa del pecado, ¿verdad? Y es ese mundo corrompido que está a nuestro alrededor el que también de alguna manera nos presiona para tratar de imponernos pues los principios por los cuales todo el mundo vive. A pesar de que se habla tolerancia, se admite bastante mal la diferencia, ¿no? Y normalmente se presiona para que nosotros, los que creemos que la voluntad de Dios es lo mejor para nuestra vida, pues cambiemos ese rumbo y realmente encaminemos nuestros pasos hacia el pecado propio de esta sociedad, ¿verdad? Así que vivimos cotidianamente con esa presión y a veces resulta difícil vencerla. A veces tropezamos y caemos, ¿verdad? De ahí que se nos diga que no nos conformemos a este mundo, sino que renovemos nuestro entendimiento, que cambiemos nuestra manera de pensar, que los principios por los cuales regulamos nuestra conducta se modifiquen y que sigan lo que establece la palabra de Dios, no lo que el mundo puede estar dictando. De este modo, a pesar de que el pecado ya no reina en nosotros, como decimos, no va a detener sus esfuerzos por llegar a nosotros y a atacarnos, porque hemos sido liberados de su reino y de su gobierno, pero no de sus ataques. Nosotros sabemos que Cristo ganó la guerra, ¿verdad? Ya está todo vencido, pero como en las guerras humanas puede haber guerra de guerrillas y esos ataques vamos a seguirlos recibiendo, ¿verdad? Es una cosa que va a ser una constante en nuestra vida. El hecho de que el mal va, el diablo, los deseos de nuestra carne, las presiones del mundo van a tratar de arrastrarnos al pecado. Y eso genera una lucha interior indudable en nosotros, del espíritu contra la carne, tal y como se nos dice en Gálatas 5, en los versículos 16 a 18. Y dice así. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y a su vez el Espíritu desea lo que es contraria a ella. Los dos, la carne y el Espíritu, se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si lo guía el Espíritu, no están bajo la ley. Y esto es importante, que no olvidemos que nosotros ya no estamos bajo la ley, que no estamos en esa terrible situación de tener que obedecer la ley y no tener ningún recurso real para obedecerla.
porque nosotros estamos bajo la gracia. Esa es nuestra condición. De manera que contamos con todos los recursos que emanan de esa gracia en virtud de nuestra unión con Cristo en su resurrección. El mismo poder que operó en Cristo para levantarle de la muerte, opera en nosotros por medio del Espíritu Santo para que nuestras vidas sean transformadas. Eso no significa que no vayamos a tener problemas con el pecado, pero ya no somos reos de muerte, ya no estamos esclavizados a él, podemos escoger lo bueno, ¿verdad? Y por medio del Espíritu de Dios dar el fruto de un carácter que se caracteriza, valga la redundancia, por su proceder, que se expresa y que tiene como meta esa imagen de Cristo en nosotros. Dice Gálatas 5:22, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres, vivir en paz con todos, nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humilde y saber controlar nuestros malos deseos. El fruto del Espíritu es, digamos, una muestra del carácter santo de Cristo. Y ahí es a lo que apuntamos. Hacia esa meta es hacia la que nosotros andamos. Reconsiderando un poco todo lo que hemos dicho, ¿no? Tenemos que recordar que el pecado no puede reinar ya en nosotros, pero sí puede hacernos tropezar, y de ahí la necesidad de mantenernos en alerta, en guardia, para que no permitamos que el pecado reine en nuestro cuerpo. Antes de ser salvos, antes de haber muerto al reino del pecado, estas advertencias que se nos hacían para combatir el pecado habrían resultado inútiles, porque no éramos capaces de entender, del mismo modo que no se le puede pedir a un esclavo que viva como una persona libre, porque no sabe lo que es, ¿verdad? Eso no quiere decir que nosotros no hablemos con las personas que están lejos de Dios, ¿verdad? Pero es una invitación para que se acerquen, para que puedan escuchar su voz, para que sepan que en Él hay vida y hay esperanza, ¿verdad? Y en el tiempo, una vez ellos rindan su vida a Cristo, van a ir profundizando y entendiendo todo lo que la palabra intenta y trata de revelarnos, ¿verdad? Damos gracias a Dios por su Santo Espíritu porque nos permite cada día ir conociendo más lo que Él quiere para nosotros, lo que Él quiere para nuestras vidas, ¿verdad? Pero nosotros ya no somos esclavos y nosotros podemos decir que no al pecado. Eso habla también de nuestra responsabilidad. Conocemos lo bueno y podemos elegir, y cuando no elegimos lo bueno, entonces pecamos. Dios ha provisto lo necesario para nuestra santidad. Por la mediación de Cristo nos ha librado del dominio del pecado, de manera que ahora podemos resistir sus ataques, pero la responsabilidad de ofrecer esa resistencia es nuestra. Es decir, Dios nos da la capacidad de resistir, nos da el conocimiento, pone luz en nuestra mente para poder escoger también lo mejor, ¿verdad? Y nosotros tenemos la responsabilidad de aplicar esas capacidades que Dios nos ha dado, de resistir, de poner en práctica ese don recibido, tal y como vemos que Jesús hizo cuando fue tentado. Que el Señor nos ayude a mantenernos en guardia y a ponernos solo y exclusivamente a su servicio. Y ahora les dejo algunas preguntas para la reflexión, como en otras ocasiones. En primer lugar, ¿te sientes identificado con lo que expresa Pablo en Romanos 7, 19 y 20? El texto al que me refiero es: de hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. ¿Qué significado tiene para ti la frase el pecado que habita en mí? En segundo lugar, ¿te consideras muerto al pecado y vivo para Dios? ¿Muerto o muerta al pecado y viva para Dios? ¿Cómo se manifiesta esto en tu vida? ¿De qué manera práctica y concreta se manifiesta en tu vida? Que el Señor les bendiga y que tengan ustedes un feliz descanso. Muchas gracias, Medeli, por lo que has compartido con nosotros. Ya estamos llegando al final de este culto y hoy hemos podido recordar que la gracia de Dios no simplemente nos perdona, sino que también nos capacita para vivir una nueva vida. En Cristo ya no somos esclavos del pecado, sino que pertenecemos a un nuevo reino y por medio del Espíritu Santo podemos crecer cada día en su santidad. Por ello me gustaría ir cerrando este espacio leyendo unas palabras que podemos encontrar en Judas, versículos 24 y 25. Y estas palabras dicen así: y aquel que es todopoderoso para guardarnos sin caída
y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Me gustaría que pudiéramos cerrar este espacio teniendo una oración juntos por las palabras que hemos escuchado y por esta semana también que tenemos delante, y poder agradecerle a nuestro Dios por todo lo que hemos escuchado hoy. Así que vamos a orar juntos. Señor, te damos gracias por recordarnos una vez más que nuestra esperanza está en Cristo, Señor, y no en nuestras propias fuerzas. Te pido que tú nos ayudes durante esta semana a vivir como verdaderos ciudadanos de tu reino, Señor, rechazando el pecado y caminando en obediencia por amor a ti. Que tu Espíritu, Señor, produzca en nosotros el fruto que te agrada y que podamos reflejar el carácter de Jesús, Señor, en cada decisión, en cada palabra, en cada acción, Señor, de nuestros días. Guarda tú nuestras vidas y fortalécenos para permanecer firmes hasta el fin. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos guardas, porque tú nos cuidas, porque tú nos guías, Señor, por tus caminos, y te damos las gracias porque tú nos permites formar parte de tu reino, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y gracias por acompañarnos en este tiempo de estudio. Esperamos que haya sido un tiempo de bendición para tu vida, y que, si el Señor nos lo permite, pues nos podamos volver a ver la semana que viene en el próximo estudio. Que Dios les bendiga y que tengan una buena semana.